Tercer bloque de Memorias de los jueves por la Meca Radio, y siempre argentinos y uruguayos aparecemos entremezclados en la historia. Cuando tenemos que contar cosas nuestras, aparecemos siempre relacionados como si fuéramos un mismo país, separados apenas por el Río de la Plata. Y les cuento que por allá por 1884, justamente los Podestá actuaban en el circo Humberto Primo del empresario Raffetto, y los hermanos Carlo, con la presencia de Frank Brown en el Politeama argentino de Buenos Aires, finalizaban su temporada con gran suceso y querían estrenar algún número importante en la noche de su beneficio. Mientras el boletero del Politeama, el señor Alfredo Cattaneo, conversaba con el payaso Frank Brown, apareció el escritor Eduardo Gutiérrez, autor de la famosa obra Juan Moreira. Cattaneo le propone hacer una pantomima con Juan Moreira, o sea, adaptar su texto dramático en un texto cómico mudo, solamente las mímicas. Gutiérrez le dice que en esa compañía no había ninguno que cumpliera con los requisitos del personaje. Cattaneo entonces le dice: ¿y por qué no Pepe Podestá? Pepe, entre sus múltiples habilidades, era jinete, cantor, guitarrero, buen actor y tenía un plus: el público lo adoraba. Gutiérrez acepta. En poco tiempo las dos compañías se fusionan y Gutiérrez adapta los principales capítulos de su folletín en solo 3 días y convierte el texto en una actuación sin letra, solo mímica. Ya Pepino, en el 88, tenía la costumbre de recitar muchas veces trozos gauchescos, cantaba estilos, contando con el buen recibimiento del público. La pantomima de Juan Moreira finalmente se llevó a cabo y el éxito fue colosal. Se representó 13 funciones consecutivas, no pudieron más porque las compañías tenían compromisos en Río de Janeiro y tenían que irse. De vuelta de esa gira, ubicados en Buenos Aires, los Podestá se separan de los hermanos Carlo y junto con Alejandro Scotti, que es el cuñado de José, compran el pabellón argentino de La Plata, donde van a debutar el 11 de enero de 1885. Inician luego una gira por los pueblos vecinos y en marzo de 1886, en Arrecife, como se les había agotado el repertorio, vuelven a interpretar a Juan Moreira con un éxito total. Al volver al hotel, contentos, venían con toda la recaudación, son abordados por el dueño, un francés que se llamaba Léon Bupuy. Léon les habla seriamente y les sugiere que a la pantomima le incorporen la letra. Ellos se sorprenden, muy seguro de sus palabras. El francés les dice: los estuve mirando. El día que ustedes hablen este drama, habrán realizado una de las más ponderables obras teatrales. José Podestá se queda impresionado por estas palabras. No se las espera. Nunca había tenido en cuenta que su actuación, que él consideraba modesta y simple, podía ser valorada hasta ese punto. Al día siguiente comienzan a trabajar sobre el texto. La obra entonces empieza a tener una letra, un guión, y es estrenada en Chivilcoy el 10 de abril de 1886 con un éxito impresionante. Obviamente con un montón de historias en su haber. En una oportunidad en la que se representaba Juan Moreira y el protagonista es atacado por la policía, dicen que desde la platea saltó al escenario un espectador con el facón en la mano para defender a Juan Moreira. Otra vez le faltaba un actor que hiciera de policía para batirse a duelo con Moreira. Entonces no tuvieron mejor idea que pedir al comisario del pueblo que hiciera el papel. El comisario encantadísimo y se prestó para todos los ensayos. Cuando llegó el momento de la actuación, cuando Moreira lleva la mejor parte del duelo, el comisario se olvidó que se trataba de una ficción, se puso en el rol de autoridad y, totalmente salido del libreto, replicó furioso: ¿cómo te vas a resistir a la autoridad, hijuna? Y arremetió violentamente contra el actor, que tuvo que salir corriendo del escenario para salvarse. Después de
recorrer distintos pueblos de Buenos Aires y Santa Fe, la obra es traída con mucha expectativa a la gran ciudad de Buenos Aires. El personaje Juan Moreira poco y nada tenía que ver con la versión idealizada que se mostraba en el escenario del circo. En realidad, el verdadero personaje, que fue un personaje real, personaje histórico, era un matón político vinculado con los gobiernos de Alsina y Mitre, estaba relacionado con la policía. No era un rebelde como lo mostraba la obra de Gutiérrez, sino que era un protegido de las autoridades porque lo usaban para todos los trabajos sucios. Ni siquiera el personaje que componía Podestá se le parecía físicamente. Lo único que coincidían los dos era el lugar y la forma de su muerte. Tenía que morir en el escenario en manos de una partida policial que había sucedido en la vida real en el Parador La Estrella en la ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires. Durante esos años de representación circense, donde se recorrían los campos y se actuaba en todos los pueblos, aún en los más pequeños, la historia de este pobre gaucho perseguido por las autoridades provocó gradualmente el rechazo por ciertas prácticas de represión. El personaje de Juan Moreira empezaba a convertirse en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades porque veían que los gauchos más dóciles empezaban a enmoreizarse, se enmoreiraban, en palabras de la policía. En algunos archivos policiales de la época aparecen, por ejemplo, detenciones a gauchos por hacerse el Moreira. Ese era el cargo que se tomaba. Los Podestá representaban en escena al pueblo en todos los aspectos de su vida cotidiana. Los actores, por ejemplo, tomaban mate en escena, comían su asadito, usaban animales que formaban parte del espectáculo y el pueblo finalmente terminaba integrándose a la obra. También se incorpora aquí en escena la figura del inmigrante con su particular forma de hablar. Por aquellos años, la Argentina ha abierto sus puertas a la inmigración y es cantidad de gente de origen italiano y de otras zonas de Europa, pero fundamentalmente italiano, que bajan de los barcos para instalarse en el puerto de Buenos Aires y traen, por supuesto, sus costumbres y también su particular forma de hablar. Los dialectos de las distintas zonas de Italia empiezan a aparecer en el vocabulario de todos los días acá en Buenos Aires. Rechazado de plano por el criollo, el circo acepta al inmigrante y lo incorpora a su temática. ¿Por qué? Porque le imita la particular forma de hablar y esto produce burla y ridículo. Al final el pueblo termina aceptándolo como parte del paisaje local. En 1890 aparece un nuevo personaje en escena que va a ser Cocoliche. Aparece en el Teatro de los Podestá. ¿De dónde viene este personaje? Parece que los Podestá tenían un peón de origen calabrés que era apellido Cocolicho. Su particular forma de hablar, que era una mezcla del dialecto calabrés con las palabras que se hablaban en Buenos Aires, las pocas que había podido aprender, le daba una forma de hablar muy particular que después sería imitada por Celestino Petray en el Politeama. Con el tiempo, la palabra cocoliche sería utilizada para referirse a la particular forma de hablar de los inmigrantes italianos que mezclaban su dialecto con las palabras argentinas. Y así con la imagen de cocoliche hacemos una pausa y después seguimos con más memorias por la Meca Radio.